Bien, estuvimos tratando en la primera sesión de lo que era, eh, vamos a decir, los orígenes de la geopolítica. Y qué personajes hablaron por primera vez de geopolítica. Entre ellos tenemos que hacer mención de Karl Haushofer, quien modernizó la geografía política. También estuvimos hablando de los países como Rusia, China y Japón, que le dieron importancia a esta ciencia para un fin. ¿Y cuál era? Alcanzar un poder global. También tenemos el alemán, que también hizo mención de lo que era la geopolítica. ¿Ves? Entonces, vimos que era una disciplina que fundó el geógrafo de origen sueco Rudolf Heggen, y en 1899 habló acerca de la introducción de la misma. Bien, entonces estuvimos haciendo todo lo que es el repaso de lo que era un concepto de lo que es geopolítica y su origen. Y por último quedamos que Emilio Castañón Paquel definió la geopolítica como algo de importancia para un desarrollo integral y armónico de un país, pero también de la vida política. Ahora tenemos a Carl Ritter, y para Carl Ritter dice que es la ciencia que, considerando a la geografía como ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales y materiales del mundo para prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen profundamente los factores geográficos. A diferencia de Emilio Castañón, que él hablaba del desarrollo integral y armónico de lo que es la vida política también, Carl Ritter lo define de otra manera, y él dice que la geografía como ciencia debe ser, aparte de que la está considerando como la ciencia del globo viviente, dice que estudia los aspectos cuales, no nada más vamos a hablar de la tierra, de lo que yo voy a defender, sino de los aspectos morales, ¿ves? De esa sociedad que defiende ese sitio, ese espacio que lo reclama, pero también estudia los aspectos materiales del mundo. ¿Para qué? Para prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influye profundamente los factores geográficos. Bien, vamos a hablar de Perú. Vamos a hablar de lo que es el espacio de lo que es el país como tal. En este país ha sido un país, vamos a compararlo con hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, si usted todavía lo que tiene son 18 años, usted no sabe qué ocurrió hace 20 años atrás, pero sí puede preguntarle a sus padres, a sus tíos que son mayores, y les podrán indicar cómo era el Perú hace 20 años. Y te aseguro que no estaba en las mismas condiciones que está ahorita. Y hay gente que actualmente uno las escucha y dice, ay, este país va de mal en peor, pero ya va. El país ha progresado a su ritmo. Nunca vamos a poder comparar Perú con Japón ni con Estados Unidos. Son países desarrollados, son potencias. Nosotros apenas estamos en subdesarrollo todavía. Países como Panamá, países como Chile, han avanzado en estructura, en infraestructura, se han modernizado, pero ha sido un proceso. No quiere decir que los países que no han llegado a esos hay que ponerlos a un lado. No, 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 porque seríamos egoístas e injustos si hiciera esa comparación a modo muy, muy, muy destructivo. Solamente que hay que ir progresando. Cada país avanza a su ritmo. Tenemos a Colombia,
Colombia hace 30 años atrás no era la misma que es ahorita. Igual Ecuador, igual Bolivia, Paraguay, Uruguay y ni hablar de Venezuela. Entonces, el Perú el actual Perú no es el mismo de hace 20 años. Ahora tenemos más tecnologías, ha modernizado su infraestructura, pero ¿esto por qué? Porque él necesita expandirse, crecer, y eso lo hablamos en el concepto de láminas anteriores, crecer. En un espacio que estamos defendiendo hay que crecer y extenderse, o sencillamente morir. Entonces, para Carl Ritter, dice que en la geopolítica no nada más va a estudiar lo que es de manera integral lo que son aspectos políticos, no. También hay que ver los morales de esa población y los materiales también. Entonces, las costumbres también parten de ella. Entonces, esto también influye en lo que es los factores geográficos. Ahora tú habrás escuchado acerca del señor Augusto Pinochet. Por eso es que te dije en la sesión anterior que de repente vas a escuchar un nombre que tuviste que haberlo escuchado de boca de algún familiar o en alguna noticia. El señor Augusto Pinochet. Bien, para este señor definía la geopolítica, que es una rama de las ciencias políticas que, basada en los conocimientos geográficos, históricos, sociológicos, económicos, estratégicos y políticos, pasados y presentes, estudia en conjunto la vida y desarrollo de una masa humana organizada en un espacio terrestre, analizando sus múltiples y recíprocas influencias, es decir, sangre-suelo, para deducir sus objetivos y estudiar sus proyecciones con el fin de lograr en el futuro un mayor bienestar y felicidad en el pueblo. Y aquí es donde vamos a decir esos países, vamos a incluir el de nosotros, donde hace años no eran iguales y ahora sí. ¿Pero por qué? Porque ¿qué han hecho? Ellos han analizado todos estos aspectos que están acá, los conocimientos, las partes, lo que es lo geográfico, lo histórico, sociológico, económico, estratégico, político, que fue del pasado y que es del presente. Lo estudia, ¿para qué? Para lograr en el futuro un mayor bienestar y felicidad en el pueblo. Es decir, hacen proyecciones en base, es como decir, a los errores. No sé si tu mamá o tu papá o algún familiar te ha dicho, tú tienes que aprender de los errores, tú tienes que aprender de la vida, porque a partir de ello, de lo que te suceda, para bien o para mal, tú te vas a proyectar para un futuro. No vas a cometer en un futuro los mismos errores del pasado. Y si lo haces, de verdad que hay que castigarte. Si lo haces es porque no has aprendido la lección. ¿Ves? O no tienes visión, no tienes un objetivo en la vida. Entonces, cuando uno se prepara, dice, no, ya yo no voy a cometer los mismos errores. Usted se imagina que tuviéramos un gobierno de los de la época histórica colonial acá en el Perú, un gobierno dictatorial, un gobierno autócrata, a estas alturas diríamos como que, oye, no aprendiste la lección. Por eso es que uno cuando va a elegir sus gobernantes, uno tiene que ver qué gobernante es, cuáles son sus ideales. Ay, este señor viene con socialismo, ojo, cuidado, el socialismo es bueno pero malo. Ay, este señor viene con raíces comunistas, ojo, cuidado. Vamos a ver los países que son comunistas, cómo están los países que son socialistas, cómo están los países que son democráticos. Hay que indagar. Entonces, te voy a dar un tiempo prudencial para que anote los aspectos importantes de cada personaje que te acabo de mencionar y
puedas tener parte de tu portafolio. Entonces, de Carl Ritter y de Augusto Pinochet coloca los aspectos importantes de su definición. Bien, vamos a avanzar a la siguiente lámina. Tenemos ahora el siguiente autor. Y el siguiente autor nos va a hacer su apreciación de la geopolítica. Dice que para él, Halford Mackinder, dice que la geopolítica estudia los hechos políticos considerando al mundo como una unidad cerrada en las que tienen repercusión según la importancia de los estados. En este sentido, los factores geográficos, principalmente la situación, tienen gran importancia y deben ser tenidos en cuenta para orientar las políticas exteriores. Ve que el concepto de él, si te puedes dar cuenta, es muy distinto a lo de los tres autores mencionados, tanto para Castañón como para Ritter y Pinochet. Él se basa más que todo en lo que es la política, ¿ve? Los factores geográficos, porque él piensa que ambas deben ser consideradas para ser tomadas en cuenta para hacer lo que es la política exterior. Más que todo defender las partes, defender el país a nivel de otros países, pues vamos a decir, de los comercios, lo que es comercio exterior, se pudiese decir defender su estado político, vamos a decirlo de manera internacional, por hacerte mención de esa palabra. Entonces, él lo ve de un punto de vista muy distinto, sino de los hechos políticos, porque él dice que la geopolítica estudia los hechos políticos considerando el mundo como una unidad cerrada. ¿Ves? Y no es de manera literal, pues de que estamos en la tierra y sí, cerrado, no, sino de una unidad cerrada, o sea, mi país, mi espacio, en la que dice él que tiene repercusión según la importancia de los estados. Y en este sentido, los factores geográficos, principalmente la situación, tiene una gran importancia y deben ser tenidos en cuenta para orientar las políticas exteriores. Cada país defiende sus propias políticas y su propio espacio según sus propias estrategias, conocimientos y basados en ¿qué? Basado en otros, en otras épocas, pues es decir, no creo que el presidente actual de acá del Perú no tenga noción de los gobiernos anteriores. ¿Ves? Cuando las personas se lanzan a una candidatura para ser un dirigente de una nación o gobernante de una nación, tiene que haber documentado cómo fueron los gobiernos anteriores. ¿Para qué? Pues sencillo,
para no cometer los mismos errores. Entonces, si aquí hubo una época en la que Perú perdió parte de su territorio, ¿ves? Y vamos a ver lo que fue la Guerra del Pacífico, qué fue lo que sucedió allí. Ustedes tuvieron que haber visto en historia. ¿Qué sucedió ahí en la Guerra del Pacífico? Mira, en cada país tú vas a conseguir la historia de que, mira, el país vecino me quería quitar parte de mi territorio. Por lo menos en Colombia le quitaron parte de la Guajira a Venezuela y hay ahorita reclamo por ella. También la Guyana francesa ha querido quitarle la Guayana y así cada país tiene su historia. Estuvimos viendo lo que fue el caso de Bolivia, que estaban reclamando su salida al mar con Chile. ¿Y qué sucedió? No tiene ya salida al mar, ¿verdad que no? No tiene, porque sencillamente había ya un tratado o estaba algo ya pactado desde hace años, de años, de años. Entonces, cada país tiene su propia historia, sus propias defensas, ¿ves? Yo no me voy a dejar quitar un espacio de mi territorio, de mi casa, porque es mío, yo lo tengo que defender. Entonces, esos son aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿ves? Y son parte de lo que es la geopolítica, estudiar esos eventos que han sucedido. No vayas a creer que el Perú ha sido el único país de Latinoamérica que ha tenido dificultades en la historia, porque lo que te estoy hablando es de tiempos donde quizás tenías a tu tatarabuelo, que fue el que pudo vivir esos momentos, pues. Entonces cada país tiene parte de esa historia, que le han quitado territorio, otros los han recuperado, pero otros lo han perdido. Bien, te voy a dar un tiempo prudencial para que hagas el apunte de lo que es este concepto de Halford. Bien, avancemos en la siguiente lámina. Ahora tenemos aquí diferencias entre lo que es la geografía política y la geopolítica. Este es un cuadro comparativo. En lo que es la geografía política, tenemos en la primera fila que la geografía política considera a los estados como organismos estáticos o en situación estable, mientras que la geopolítica considera a los estados como organismos dinámicos, indaga los sucesos para obtener conclusiones. Para la geopolítica, la geografía política, los estados son organismos que no se mueven, se mantienen allí y estables, pero para la geopolítica, los estados son organismos dinámicos, es decir, crecen, así como estábamos hablando en los conceptos anteriores, crecen, se extienden o mueren.
indaga sucesos para sacar conclusiones, o sea, va un poquito más allá. Ese es como cuando usted se va para una fiesta y no le dice a su mamá. Y cuando usted llega, su mamá le pregunta, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Con quién andabas? ¿Por qué llegas? Era algo como más detallante, de modo que su mamá pueda saber por qué usted salió, a dónde estuvo y sacar sus propias conclusiones. Ah, no, yo pensé que mi hijo se había ido por una fiesta y resulta ser que trabajó horas extras. ¿Ves? En la segunda línea tenemos la geografía política estudia a la Tierra en cuanto es morada del hombre, la evolución de las sociedades humanas en sus relaciones con sus respectivos territorios. Es decir, que estudia a la Tierra, que es nuestro hogar. Estudia la evolución de la sociedad, donde ese hombre se desarrolla, donde se relaciona y analiza sus territorios, mientras que la geopolítica investiga la influencia integral, completa, es decir, todo de la Tierra, sobre la evolución del hombre y viceversa. Es decir, la geopolítica se encarga de una manera integral. De lo que se le escapa aquí a ella, la geopolítica la agarra por completo. La estudia desde la A hasta la Z y estudia al hombre desde la A hasta la Z. Todos sus aspectos, no se le escapa nada. En la tercera línea tenemos que es una ciencia descriptiva y de análisis la geografía política. Dice, es una ciencia descriptiva y análisis geográfico de las relaciones interestatales en espacio y tiempo en su desarrollo histórico. Por su parte, la geopolítica es una ciencia analítica y psicológica del presente, pero en su evolución permanente intenta prever los sucesos políticos y diplomáticos contemporáneos con mira a las proyecciones futuras. Entonces, ¿vemos la diferencia aquí? Sí, la geografía política se basa en una ciencia descriptiva y de un análisis geográfico. La geopolítica se basa en una ciencia analítica y psicológica de qué? Del presente, pero en evolución. ¿Ves? La geografía política busca relaciones de espacios en su desarrollo histórico, pero la geopolítica busca miras de proyección futura. ¿Ves que son distintas? ¿Parecieran fusionadas? Sí, pero son ciencias distintas. En la última tenemos que es una ciencia, la geografía política, es una ciencia auxiliar y a su vez una de las bases principales de la geopolítica. Sí, es muy cierto. Es una ciencia auxiliar, pero es la base principal de la señorita que tenemos acá al lado. La geopolítica proporciona los elementos útiles para la acción política basándose en apreciaciones de la geografía, en la historia y en la geografía política. ¿Ves cómo se relacionan? En la geografía dice que ella es la base principal de la geopolítica. Y en la geopolítica, ella se basa en apreciaciones de la geografía, la historia y la geografía política. Están unidas, una más ampliada que la otra. Entonces te voy a dar un tiempo prudencial para que apunte los aspectos interesantes de este cuadro comparativo.
Bien, vamos a continuar con la siguiente lámina. Tenemos la geopolítica y su objetivo. Y en ella tenemos que la geopolítica busca guiar la situación política donde permite analizar los fenómenos políticos, tanto nacionales como internacionales. Orientar el conocimiento integral del país en el aspecto geográfico, económico, social y estratégico. Crear la conciencia nacional geohistórica con proyecciones futuras. Si se toman en cuenta estos objetivos, la geopolítica será dinámica, orientándose de acuerdo a las circunstancias nacionales e internacionales. Entonces, una medida política no puede ser aplicada en cualquier momento o circunstancia. Estas deben ser favorables para que sean aceptadas con el menor costo social posible y evitando derramamiento inútil de sangre, violencia. O sea, es decir, que ella regula. Uno de los objetivos de esta ciencia es regularla, ¿ves? Porque al final del texto nos dice que ella tiene que favorecer, ¿ves? Favorecer y ser aplicada para que pueda ser armónica y evitar un estallido social. Y ese estallido social puede ser a través de un derramamiento de sangre, violencia, actos vandálicos. O sea, que ella es la encargada de equilibrar a esa nación, a ese estado. Entonces, ella busca analizar esos fenómenos políticos, tanto nacionales como internacionales. Y por eso es que hay muchos tratados, ¿ves? Hay gente que dice, ¿por qué Estados Unidos no invade Venezuela? ¿Por qué Estados Unidos no invade tal país? Porque hay tratados políticos, no nada más nacionales, sino como internacionales, ¿ves? Y cada país es autónomo, defiende su territorio, ¿ves? No puede ser que el vecino que vive al lado de su casa vaya a querer mandar en su casa, ¿verdad que no? Porque usted tiene establecidos normas dentro de ella. Usted defiende su espacio y no va a permitir que otro, que no sea de su círculo familiar, que es el bueno, de su círculo que convive con usted no va a aceptar que venga otro a querer mandar en lo suyo, ¿verdad que no? Así de sencillo. Entonces, la geopolítica equilibra lo que es este territorio, ¿ves? De manera que sea armónico. En la siguiente lámina tenemos las escuelas de geopolítica. Y las escuelas de geopolítica, wow, tenemos varias. Y tenemos la escuela determinista. Y esta escuela determinista dice que establece que la geografía es primordial en la evolución de los estados, funcionando de manera central, quedando estos subordinados a la geografía. Y estas escuelas definen a la geopolítica como una ciencia de carácter político cuyos objetos fundamentales de estudio son el mundo, el Estado o la nación y la influencia de las características, condiciones, factores o fenómenos geográficos sobre la vida del Estado. Los conceptos de Estado y de nación se consideran propios organismos vivos, dinámicos e integrales. Entonces, esta escuela determinista, ellos señalan que la geografía, sí, es fundamental para la evolución de los estados, pero también definen a la geopolítica como una ciencia de carácter político, donde se estudia el mundo, el Estado y la nación, pero también sus influencias de las características, condiciones, factores, fenómenos geográficos que influyen dentro de ese Estado. Entonces, esta escuela determinista saca sus propios conceptos de lo que es la geopolítica. Entonces te voy a dar un tiempo prudencial para que apuntes el aspecto de lo que son las escuelas de geopolítica. En ellas puedes colocar escuelas de geopolítica. Tenemos la escuela determinista.
colocas un breve análisis de lo que es la escuela determinista. ¿Qué es lo que hace la escuela? ¿Qué conclusiones llega a la escuela determinista de geopolítica? Bien, continuemos con la siguiente lámina y tenemos la escuela posibilista o escuela francesa. Esta escuela niega que los estados estén subordinados o sometidos a la geografía, ya que esto significaría una negación de los pueblos y de su voluntad. Lo innovador en esta teoría es incluir al factor humano como actor sobre la geografía. Remitiéndose a la herencia intelectual del iluminismo, los estudiosos franceses sugirieron que el entorno natural podía ser modificado, diciendo que la voluntad libre del hombre, en última instancia, determina las opciones posibles. Y esto lo señala la escuela francesa o posibilista. Entonces, ella hace negación de que un Estado esté subordinado o sometido a la geografía. ¿Ves? Ya que esto es una negación de los pueblos a su voluntad, o sea, estás negándole el derecho a ellos. Pero por su parte, señala que estudios franceses que han realizado sugirieron que el entorno natural podía ser modificado, y es verdad, diciendo que la voluntad libre del hombre en última instancia determina las opciones disponibles. Es decir, el hombre hace uso de los recursos que tiene a su mano. Es decir, hace su voluntad de manera libre y puede modificar lo que tienen en su entorno. Cosa que al principio ellos no estaban de acuerdo a que los estados estuvieran sometidos a la geografía, ¿ves? Porque todas las cosas que estaban dentro de ella tenían que hacer así y permanecer así. No, sino que a través de estudios determinaron que el hombre podía también meter su mano para modificar ciertos aspectos. Ustedes no sé si se han dado cuenta que hay sitios donde eh, eran antes colinas pequeñas, y el hombre las modificó y ahora son planicies, son terrenos planos. Entonces modificó esa parte geográfica de esa región. Bien, apunta los aspectos más importantes de esta lámina de la escuela francesa. Bien, nos quedan 2 minutos de esta sesión y vamos a ir a lo que es la actividad domiciliaria. Vamos a dejar de compartir un momento para buscar el libro.
Bien, voy a buscar el libro para que puedas visualizarlo y puedas observar cuál es la actividad domiciliaria. La actividad domiciliaria va a estar contenida desde la página 4 hasta la 5. Ya te voy a ubicar el libro para que puedas tener mayor visualización de él. Voy a compartir pantalla para que puedas visualizar el libro. Bien, este es el libro de la institución. Deberá solicitarlo la señora Juana, que es la secretaria. Y, como puedes apreciar, el tema es la geopolítica, donde vimos los conceptos básicos de geopolítica. Aquí estuvimos hablando de varios autores. ¿Cuál es la actividad domiciliaria? La actividad domiciliaria está contenida en la página 4 hasta la 5. Te vas a ubicar en tu libro, en la página 4. Vamos a buscar la página 4, que es esta. Deberás responder como buen estudiante, ampliar el conocimiento. Vas a responder qué estudia la geopolítica. ¿Qué importancia tiene la geopolítica? Y esta que está aquí, la importancia de la geopolítica, la puedes observar que está dentro del libro. ¿Quién fue Rudolf Hegen y qué importancia tiene para la política? Escoge una de las definiciones adicionales y coméntalas brevemente y por qué las has escogido. Aquí puedes escoger alguno de los autores que define la geopolítica. ¿Qué estudia la geografía política? Y lo puedes tener en el cuadro comparativo que hicimos hace rato. ¿Qué diferencia hay entre geografía y geopolítica? Hasta ahí, que es la página número 5, es la actividad domiciliaria. Una vez finalizada esta sesión, que ya está finalizada por completo, deberás en tu actividad domiciliaria a responder estas preguntas. Estas preguntas son las que tú vas a anexar en tu portafolio de la clase 1, que es la clase que vimos ahorita. ¿Y cuál es la práctica? La práctica es la actividad domiciliaria. Entonces, esta actividad deberás entregarla el próximo domingo para ser revisada de manera de que esté correcta, para que la anexes a tu portafolio. Si tienes alguna duda, por acá voy a colocar en la lámina, aquí está mi número de WhatsApp, 919-033-278, para que puedas tener respuestas, inquietudes, y estas clases están siendo grabadas y se las puedes solicitar a la secretaria de la institución que te las vuelva a pasar, para que las vuelvas a ver. Si tienes alguna duda, no pudiste copiar a tiempo, porque el tiempo es oro, entonces vuelves otra vez a ver el video. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, que corresponde al domingo, desde las 9 hasta las 10:20 es nuestro horario. Tenemos ya 3 minutos adicionales. Entonces, nos estamos viendo en la clase que viene. Espero que hayas apuntado mi número y solicites el libro de geopolítica de cuarto a la señora Juana. Déjame por el chat si comprendiste, si estás claro, y en su defecto puedes escribirme al WhatsApp y te oriento un poquito más.
Entonces nos vemos en la siguiente sesión de clase. Vamos por finalizada esta segunda sesión.